Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a estudiar Daniel número 5. En este capítulo vamos a ver cómo el rey, entre comillas, Belsasar, va a pedirle a Daniel que por favor lea algo que fue escrito en la pared por una mano que literalmente se puede decir que fue como fantasma, o sea, fue como un milagro lo que sucedió, pero fue un milagro a la inversa, porque en vez de causar felicidad, lo que causó fue un tremendo susto en las personas que estaban ahí presentes. ¿Por qué se da esto? Resulta que Nabucodonosor entró en el templo y se llevó todas las copas de oro y todos los utensilios que eran muy valiosos y los guardó él. Pero el hijo del rey, que se llama Belsasar, que se llama igual que Daniel, recordemos que Daniel tiene ese nombre también, Belsasar, le puso Nabucodonosor, le cambió el nombre. Pero este hijo de Nabucodonosor, que se llama igual que él, va a tomar esas copas en una fiesta y junto con sus mujerzuelas y con toda la borrachera y adorando a otros ídolos, las va a profanar y va a beber en ellas, dándoselas a sus mujeres, lo cual causa un pecado tan grande que Yahweh le quita la vida a él. En el mismo día que se da todo esto, todo este asunto, y el mismo Daniel viene y se presenta y le explica cuál es la profecía, Belsasar se alegra mucho porque le explica la profecía, pero luego muere y toma su lugar el rey Darío. Hay historiadores que dicen que este libro de Daniel está mal porque Belsasar no era rey, y por eso dije entre comillas al principio, porque de hecho Belsasar no fue rey. Belsasar fue un gobernante, mientras el verdadero rey que gobernaba en esa época estaba descansando lejos del reino y lo dejó a él como el segundo al mando. El imperio babilónico duró aproximadamente 200 años y aquí tenemos una lista de sus reyes. Y comenzó con este Nabopolassar. El sucesor fue Nabucodonosor. Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor. Después continúa Amec Marduk, Nerigisar, Lavashi Marduk. Marduk, recordemos que es el nombre del dios que ellos adoraban. Y por último, Nabonido, que este es el papá de Belsasar, que es el que estamos viendo ahorita, que es el que va a profanar las copas. Esto es para que se hagan una idea. Este Nabonido fue el que estuvo de paseo, por decirlo así, bueno, se retiró del reino y lo dejó en manos de su hijo antes de que este imperio cayese, porque ya después cayó en manos de Ciro II. Vamos a leerlo en el 1, dice así: Belsasar, el rey, dio un gran banquete para 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 él estaba bebiendo vino. Mientras degustaba el vino, Belsasar ordenó los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor, que este es Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén, para que el rey, sus nobles, sus queridas, que son sus prostitutas, voy a decirlo así, sus concubinas, que son las otras prostitutas, pudieran beber de ellos. Entonces, tenemos que ordenar traer algo muy sagrado del templo para que ellos pudieran beber de ahí y gozarse en este gran banquete que tenía Belsasar. Aquí hay una parte donde dice que los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén. Entonces aquí las personas dicen, pero eso está mal también, porque el padre de Belsasar no era Nabucodonosor, era Nabonido. Pero lo que pasa es que sucede lo mismo como cuando se habla en la Biblia. Como un ejemplo, cuando se dice que tu padre David o tu padre Jacob. Jacob es Israel. Entonces, cuando dicen tu padre Jacob, no es porque es directamente el padre, sino es un abuelo. O sea, hace referencia a eso. Igual con tu padre David, tal vez era la quinta generación de reyes en Jerusalén, pero cuando un rey era bueno, lo hemos hablado y lo hemos visto, se decía que era tu padre David. Y cuando no, entonces se decía que había actuado igual que Roboán. Roboán, que fue un mal rey y fue el que terminó de quebrar el reino. Él fue hijo de Shlomo, de Salomón. Vamos a continuar en el 3, dice así:
Así que trajeron los recipientes de oro y plata que Nebuchadnezzar había removido del templo en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus queridas y sus concubinas bebieron de ellos. Ok, profanaron la santidad de estos utensilios. Dice en el 4, Yahweh había dicho que esos utensilios solo lo podía tocar un Cohen, y más beber de ellos, ¿verdad? Solo un Cohen Agadol, en ocasiones, y otros sí eran para los Kohanim. Dice en el 4, ellos bebieron su vino y alabaron a sus dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Ok, estaban alabando dioses falsos y bebiendo de las copas sagradas del templo. Dice en el 5, en la misma hora, los dedos de una mano humana aparecieron y comenzaron a escribir sobre el ensayado de la pared del palacio junto al candelero. Cuando el rey vio la palma de la mano que estaba escribiendo, el rostro del rey tomó un semblante diferente y sus pensamientos lo atribularon. Las coyunturas de sus caderas se soltaron y sus rodillas empezaron a chocar una contra la otra. Para que una persona tenga tanto miedo para que las rodillas le choquen es porque está totalmente espantado, o sea, tiene un pavor incontrolable. Y dice que las coyunturas de sus caderas se soltaron, o sea, él cayó, o sea, por decirlo así, o sus piernas se aflojaron, su cintura se aflojó, ¿verdad? Tuvo muchísimo miedo de lo que él estaba viendo. Ahora, devolviéndonos un poco, dice que una mano humana, pero solo los dedos, o sea, no se nos especifica si era toda una mano, parece como que aparecieron unos dedos y esos dedos escribieron en la pared. Dice que escribieron en un ensayo de la pared del palacio, dice esta traducción. Un ensayo suele ser una pared inclinada que sostiene el techo, pero no dice así realmente, o sea, el texto dice que era una pared como llena de cal. La cal, como ustedes saben, es blanca. Entonces, antes recubrían las paredes o las pintaban con cal. Todavía hoy en día se puede hacer. Uno puede tomar cal, mezclarla con aceite, puede ser aceite de oliva, que es muy caro, pero bueno, puede ser un aceite vegetal más barato. Se le pone marmolina, que eso es mármol, mármol pulido, mármol, perdón, en polvo. Le ponen marmolina para que brille una cantidad de un cuarto, según el peso de la cal, y se revuelve mucho, 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 mucho con agua, pero muchísimo, hasta que se vuelve algo como una pintura y hay que pasar muchas manos y se hace una capa gruesa, pero muy bonita. Queda un blanco muy perfecto, muy lindo. Esto lo usan mucho en Grecia. Y en aquel entonces parece que había una pared blanca muy bonita al lado de un candelero y apareció esta mano que empezó a escribir. Eso es para que se hagan una idea de cómo sucedió. En el 7, el rey gritó a gran voz para que le trajeran los magos, los Casdrín y los adivinos. Dijo a los sabios de Babel. Ok, ya recordemos que los Casdrín son los caldeos. Estos Casdrín son los habitantes de Babilonia. Como decir un estadounidense que es un habitante de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se le conoce como Casdrín. Dice que llamó a los magos. Como les había comentado antes, los magos eran los sabios de aquel entonces. No necesariamente un mago era la idea de mago que tenemos nosotros hoy en día, que es un ilusionista. Antes un mago, es más, hablemos de hace unos 50 años, era un estafador. Era una persona que hacía ilusiones, pero la gente se asustaba y creía que eran reales esas ilusiones. Entonces eran trucos, pero eran trucos para sorprender a la gente, para que la gente creyera que tuviera magia. Pero estos magos eran astrónomos. Ellos estudiaban las estrellas, pero a través de eso también intentaban adivinar y cosas así. O sea, sí eran medio brujos, por decirlo así. Dice que los adivinos, y dijo a los sabios de Babel, o sea, cualquiera que pueda leer la escritura y me haga conocida la interpretación será vestido de púrpura real, usará una cadena de oro alrededor de su cuello y será el tercer hombre que gobierne el reino. Va a ser un punto aquí. A mí esto me confundió mucho hasta que empecé a investigar. Benditos al Padre que ahora tenemos internet y podemos investigar más. Porque el rey está prometiendo algo. Primero, está prometiendo que el que pueda leer eso, no es que está en un idioma incomprensible, no está en un idioma de ángeles, realmente estaba en el idioma arameo, que era el que se leía en la época. Pero lo que no se comprendía era lo que escondía esta,
¿cómo se puede decir? Esta profecía que la mano escribió en la pared. Eso es lo que él no podía comprender. Después dice que va a ser vestido de púrpura real. Recordemos que la púrpura era un color muy valioso que solo los reyes podían usar porque era muy caro. Las telas de púrpura eran carísimas y el que las fabricaba o las vendía hacía mucho dinero. Después dice que hubo una cadena de oro alrededor de su cuello. Bueno, esto es oro, simplemente sabemos que el oro es muy valioso. Y será el tercer hombre que gobierna el reino. ¿Quién es el segundo? ¿O quién es el primero? Eso fue lo que a mí me confundió. Yo dije, ¿será que la esposa es la que gobierna secundariamente al rey? A este rey Belsasar. No, fue debido a la investigación que hice antes que me di cuenta que Nabonido era el rey verdadero. El segundo en el mando es él, Belsasar. Ven que aquí mismo nos da la pista. Él dice que él es el segundo. Pero que el tercero va a ser quien le adivine lo que dice ahí, o sea, la profecía que dice ahí. Dice en el 8. Y vinieron todos los sabios del rey, y ninguno pudo leer la escritura ni interpretar para el rey lo que significaba. El rey Belsasar estaba atribulado, y su semblante cambió sobre él, y sus nobles fueron atribulados con él. O sea, todos tenían muchísimo miedo. Todos los magos que venían no podían entender el texto, les era imposible entender el texto. Y ahorita van a llamar a Daniel para que él sea el que interprete lo que está escrito ahí. Dice en el 10, en este momento la reina entró en la casa del banquete y dijo, viva el rey para siempre. No que tus pensamientos te atribulen, ni dejes que el semblante cambie. En el 11, hay un hombre en tu reino en quien está el Ruaj de Elohim. En los días de tu padre, él fue encontrado tener vigilancia y entendimiento. El rey Nebuchadnezzar, tu padre, lo hizo jefe de los magos, encantadores, Casdrín y de los adivinos. En este momento, Daniel ya no tiene ese poder que tenía antes. Dinero, seguro sí tiene mucho. Debe tener mucho prestigio. Él ya debe estar retirado de las cosas del palacio, de todo lo relacionado, hasta donde yo creo. Él ya debe estar más o menos ya mayor también. Él cuando salió de Israel, de Jerusalén, cuando fue capturada, él era un muchacho muy joven. Ahorita ya debe tener sus años encima. Aparte de eso, este Daniel ya no trabaja para el rey. Este rey no lo aprecia igual como lo apreció Nabucodonosor, que fue otra cosa, bueno, fue otra relación diferente. Pero esta reina lo conoce, sabe que él tiene el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim, del mismo Elohim del cual ellos tomaron copas y se burlaron. Entonces la reina lo quiere llamar para que él pueda decir qué es lo que dice el moral. Vamos a ver en el 12. Porque se halló en él ruaje excelente y sentido y entendimiento en él, e interpretando sueños como lo hace, respondió preguntas duras y resolviendo problemas difíciles. Él es llamado Daniel, pero el rey le dio el nombre de Belsasar, y él te dirá la interpretación de la escritura. Bel es otro nombre, Belsasar, por si no se acuerdan, Bel es otro nombre para Marduk. Bel significa señor en el idioma acadio. Entonces, por eso a Daniel le pusieron ese nombre, para darle honra a un dios pagano, ¿verdad? Pero Daniel nunca se identificó con ese nombre. Él siempre firma como Daniel y escribe como Daniel. Dice en el 13, Daniel fue traído delante del rey. El rey dijo a Daniel, ¿eres tú, Daniel, uno de los hijos de la cautividad de Yahudá, quien el rey mi padre trajo? En el 14, he oído de ti en el Ruach de Elohim, está en ti, y tú has sido encontrado tener vigilancia, entendimiento y sabiduría excelente. 15. Ahora bien, los sabios, los magos y los adivinos fueron traídos a mí, para que ellos pudieran leer esta escritura y hacerme conocida la interpretación, pero ellos no me pudieron decir. Tenemos que todos los magos no pudieron decir nada, entonces llaman a Daniel y le están contando lo que está sucediendo, que los magos no pudieron interpretar lo que está escrito. En el 16, sin embargo, yo he oído que tú puedes dar interpretación. Ahora, si tú puedes leer la escritura y hacer conocida la interpretación, serás vestido de púrpura real.
usarás una cadena de oro alrededor de tu cuello y serás el tercer gobernador en el reino. En el 17. Daniel dijo delante del rey, quédate con tus regalos y da tu recompensa a algún otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y haré conocido al rey su interpretación. O sea, entonces Daniel le dice que no le interesa el oro ni los regalos, que lo que quiere es darle nada más la interpretación, hacer el servicio, el cual Yahweh lo ha encomendado. Dice en el 18. Bueno, yo digo que Yahweh lo encomendó, porque no hay ningún texto que nos diga que Yahweh le habló a Daniel, le dijo vaya, ni nada, pero bueno, es como lógico, ¿verdad? De que Daniel fue enviado por Yahweh ahí, dice en el 18. Oh rey, el Elohim Ha-el-Yon dio a Nebuchadnezzar tu padre un reino, como también honor y gloria y majestad. A causa de la grandeza que él le dio a él, todas las naciones, tribus y lenguas temblaban y temían ante él. Cualquiera que él quería le daba muerte, cualquiera que él quería lo mantenía vivo, cualquiera que él quería lo promovía y cualquiera que él quería lo humillaba. Que Daniel está diciendo, Yahweh le dio a tu abuelo Nabucodonosor ese poder de hacer lo que quisiera. Pero Nebuchadnezzar se engrandeció y debido a eso vino ese gran castigo que fue hacerlo que se comportara como un animal, que lo leímos en los capítulos pasados. Dice en el 20. Pero cuando su corazón fue alzado, su ruach se envalentonó para actuar arrogantemente, así que fue despuesto de su trono real y su honor fue quitado de él. Estuvo 7 años comportándose como un animal, Nabucodonosor. En el estudio pasado lo leímos todo. Dice que después de que su corazón fue alzado, o sea, que Yahweh le dio todos los reinos y le dio gran potestad, él dijo que todo lo que él tenía había sido por su propia fuerza y no porque Yahweh se lo había dado. Dice en el 21. Fue echado de entre los hombres, su corazón fue hecho como la naturaleza de las bestias, vivió con los asnos salvajes, se le daba de alimento hierba como un buey y su cuerpo era bañado con rocío del cielo, hasta que él aprendió que el Ha-el-Yon Elohim es amo sobre todo el reino de los hombres y se lo da a quien él le place. Dice en el 22, pero Belsasar, tú, su hijo, no has humillado tu corazón, a pesar de que tú conocías todo esto. Ok, la historia de Nabucodonosor, este nieto que se llama Belsasar la conocía, pero no le importó, ¿verdad? Lo que hizo fue más bien ensuciar lo que era Kadosh, lo que era santo, que eran las copas del templo. Vamos a ver, en el 23 dice así. En cambio, tú te has exaltado contra Yahweh, Elohim del cielo, por haber ordenado a ellos que te trajeran los recipientes de su casa, y tú y tus nobles, tus queridas y tus concubinas bebieron vino en ellos, después ofrecieron alabanza a tus dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, y que no pueden ver, ni oír, ni conocer nada. Mientras tanto, Elohim, que tiene tu propio aliento en sus manos, y todos sus caminos tú no has glorificado. Ok, Daniel está diciendo, usted tomó las copas, no le dio honra a Yahweh, conocía toda la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor dejó una carta, que ya la leímos, donde le da honra a Yahweh y cuenta toda su historia. Y en vez de darle honra, eligió adorar dioses de mentiras. Y con las copas del templo en la mano. Entonces por eso él vio esa gran visión que le causó ese pavor y le va a causar la muerte también. Dice en el 24. Por esto él ha mandado la mano para ordenar esta escritura. Y esta es la orden escrita. Mené, mené, tekel, parsin. Este mené, mené, tekel, parsin es en arameo, como les mencioné. Todos, la gente de ahí podía leerlo, pero no entendía por qué se escribió esto. Y habían más de 1000 personas viendo la mano escribir, entonces eran muchos los testigos, nadie podía decir, no, alguien lo escribió, ¿verdad? O es mentira, o qué sé yo. Nadie pudo negarlo y estaban muy espantados. Dicen el 26, esto es lo que significa mené.
Elohim ha medido tu reino y lo ha traído a término. O sea, ha terminado, ha medido su reino, la forma en que usted gobierna, y lo ha traído a su término. O sea, lo ha terminado. O sea, usted se va a morir. Pero él no lo entendió de morir, él lo entendió de que ha terminado nada más. Dice en el 27, Tequel, has sido pasado a la balanza y te has quedado corto. O sea, lo pesó Yahweh a ver qué tan bien actuaba o qué tan bien o qué tan buen rey podía ser y se ha quedado corto. Y dice, Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Aquí es donde viene el nuevo reino que va a ser el medo-persa. Teníamos el imperio acadio. El imperio acadio cayó por el imperio babilónico. Después del imperio babilónico vino el medo-persa. Entonces aquí tenemos que está desapareciendo el imperio babilónico. Dice en el 29, entonces Belsasar dio la orden y ellos vistieron a Daniel en púrpura real, le pusieron un collar de oro alrededor del cuello y proclamaron que él era el tercer hombre que gobernaba el reino. O sea, este puesto de gobernar el reino como el tercer hombre le duró nada, porque ya va a morir Belsasar, entonces va a morir también bueno, va a desaparecer también este reino. Por eso Daniel seguro dijo, no quiero ni sus regalos ni nada, ¿verdad? Porque de por sí no le iban a durar. Dice en el 30, esa misma noche Belsasar, el rey de los Casdrín, fue muerto. No se nos dice cómo fue muerto, pero sabemos que fue muerto por el rey Darío y él fue el que tomó el trono y el poder de este imperio. Y ya para terminar en el 31 dice así, el reino pasó a Daryavesh, que este es Darío, el Medo, cuando él tenía como 72 años de edad. Y ahí termina el texto. Espero que les haya gustado el estudio, que les haya servido también. Recuerden compartirlo, así poder llegar a más gente. Oremos por nosotros, por la Quejilá, por amor a la verdad, y al pueblo de Israel, que ahorita está en un gran combate. Bendito seas, mi Elohim Yahweh, por el estudio, por darnos inteligencia para poder entenderlo. Te pedimos, mi Elohim Jokmah, te pedimos sabiduría, te pedimos que nos llenes de felicidad, de calma, que nos impulses, mi Abba, a ir hacia adelante. Protege a Israel de Oriente Medio. Nosotros bendecimos a Israel de Oriente Medio y a la Israel dispersa por todas las naciones que somos nosotros. Ellos, los que están luchando, se llevan la peor carga, se llevan pues lo más duro, mi Señor, pero también se llevan una gran bendición, que es vivir ahí, en la tierra que tú nos has prometido a todos nosotros y que en algún día nos vas a restaurar a ella. Te pedimos en el nombre de Yeshua, seamos restaurados en felicidad, mi Señor. Te pedimos en el nombre de Yeshua, nos llenes de alegría, mi Señor. Y te damos de nuevo gracias, Padre, por la dicha de vivir, mi Señor. Ayúdanos a vivir en alegría. Amén. Ahora los dejo con una canción. Espero les guste, que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Urajot, paz y bendiciones. Como un maremoto en mi lengua, dentadura que se ablanda, labios que se autoconsumen como una vianda, saliva mar tormentoso, extremadamente acuoso, llueve sobre tierra seca, deshidrata, que ata y mata toda alma ingrata. Palabra que me demanda, palabra que me manda, palabra que gobierna mi alma y me exige hablar, mi Elohim. Aunque me cueste la vida, mi Elohim, aunque me cueste la vida, yo voy a hablar de ti. Declararé aún a oídos sordos y ellos oirán. Declararé palabra de Shalom, declararé la Torah de salvación a toda nación. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, no me puedo controlar. Al no hablar siento como si mis huesos estallarán, mis venas se achican y marchitan, corazón que ya no late y me abate. No puedo guardar silencio, aunque me cueste la vida. ¿Y qué más da vivir si no es contigo? ¿Qué más da vivir si pierdo tu amistad?
y aún más mi Elohim, si carezco de tu favor y con ello corrompo mi felicidad. Aunque me cueste la vida, mi Elohim, aunque me cueste la vida, no me puedo controlar. Al no hablar siento como si mis huesos se estallaran, mis venas se achican y marchitan, corazón que ya no late y me abate. No puedo guardar silencio, aunque me cueste la vida. ¿Y qué más da vivir si no es contigo? ¿Qué más da vivir si pierdo tu amistad? Y aún más mi Elohim, si carezco de tu favor y con ello corrompo mi felicidad. Como un maremoto en mi lengua, dentadura que se ablanda, labios que se autoconsumen como una vianda. Saliva mar tormentoso, extremadamente acuoso, llueve sobre tierra seca, deshidrata, que ata y mata toda alma ingrata. Palabra que me demanda, palabra que me manda, palabra que gobierna mi alma y me exige hablar de Elohim. Esconder tus mandamientos me escriben doloso y aún más culposo que cualquier fraude religioso. Es como si el aire de mis pulmones se escapara, huracán que presiona pujante, huracán que escala mi garganta y estalla en mi boca, que ya no aguanta más. Aunque me cueste la vida, aunque la gente me tome por loco, aunque el mundo diga que yo soy un despojo, aunque me sienta solo y el odio de las personas me ahogue en un río de desprecios a los ojos de todos los demás, hablaré de mi Elohim como un maremoto en mi lengua.